quieren pasar, pueden hacerlo. Recording is on. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando, ¿sí? Acá Mateo 4:23 nos muestra que el ministerio del Señor Jesús estaba basado en tres aspectos, ¿sí? Enseñar, porque dice enseñando, predicar, porque dice predicando el evangelio, y sanando de toda enfermedad y de toda dolencia al pueblo. Eso nos dice Mateo 4:23. Pero acá vemos que enseñar es la obra más importante que el Señor Jesús ha desarrollado durante todo su ministerio. Sanar a los enfermos era una orden que nuestro Padre Celestial lo dio y él también tenía que cumplir esa orden. Pero los milagros que él hacía eran como, aparte de hacer la sanidad, era como una campana, ¿sí? Como en la escuela hay una campana que llama para que los alumnos vengan. Así también los milagros eran una campaña que llamaba al pueblo para oír las enseñanzas del Señor. Vamos a leer Mateo 7:28. Vemos permanentemente mientras buscan, vemos permanentemente la continua aplicación de enseñar y de maestro, ¿sí? Y esto señala que Jesús primordialmente, principalmente, era un maestro, ¿sí? Y que el Evangelio promete instruir, ¿sí? Que el Evangelio promete instruir a los hombres y quitar el velo de la ignorancia, o sea, el velo del entendimiento en cuanto a las cosas divinas y a las cosas morales, ¿sí? A ver. Y nada hay arrojado más luz sobre la vida práctica del hombre y su relación con Dios, sino la predicación del Señor Jesús. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7:28. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Sí, la gente ahí en este caso está dando testimonio, ¿sí? De que en sus discursos Jesús lo pronunció con toda la autoridad. Él tenía toda la autoridad, no solo la autoridad que él había ganado, sino la que le había dado su padre. Y los escribas quedaron admirados por su doctrina, ¿sí? Se asombraban. Y si miramos en Juan 7:46, Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. sí, aquí nosotros vemos que también los alguaciles reconocen esa sabiduría, esa autoridad que tenía Jesús para sus doctrinas, porque nadie les había hablado como él, como Jesús, ¿sí? Y bueno, aquí estas citas bíblicas muestran que Jesús es el maestro por excelencia. Ahora, vamos a mirar las fuentes de su doctrina, ¿sí? En Juan capítulo 7, del 15 al 16.
Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí vemos entonces que los rabínicos estaban preocupados. ¿Por qué? Los judíos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús nunca había ido a una escuela a estudiar con los rabinos según lo que ellos veían. Pero Jesús le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, la doctrina de Jesús no era la doctrina de él, sino la doctrina del Padre que lo había enviado, ¿sí? Ahora, ¿sí? Vemos en Isaías 54, ahí vamos a ver específicamente donde habla de Jesús que está recibiendo todo lo que el Padre le ha dado. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Si miramos versículos anteriores, vemos que la descripción a quien le dio la palabra, a quien le dio lengua de sabios, es a Jesús, ¿sí? Después, en Hechos 10:38 dice, y como Dios ungió con el Espíritu Santo, a ver, no, ya pasamos. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, muestra que Jesús mantenía una estrecha relación con el Padre, ¿sí? Y por eso fue lleno del Espíritu Santo, que es lo que quien le hablaba, quien lo dirigía en sus enseñanzas. Ahora vamos a Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí también vemos la autoridad presente del Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la única vez en Mateo 5, 21, 22 que encontramos, habéis oído, pero yo os digo. Repetidas veces se puede leer esas palabras, ¿no? Y eso demuestra la autoridad que el Señor Jesús tenía. Ahora, el contenido de su enseñanza. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Sí? Principalmente enseñaba sobre el reino de los cielos. Era lo más importante. Pero también enseñaba sobre ética, sobre Dios como el Padre personal, sobre la revelación de su persona, de su carácter, de su obra. Pero sobre todo, sobre el reino de los cielos. Sí. Bueno, acá me faltó un pedacito, no salió, ¿sí? Pero vamos a ver qué es el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a ir leyendo Marcos 1, el versículo 15. Marcos 1:15.
diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En este caso hace alusión a él. El reino de los cielos se ha acercado, es el propio Jesús que viene, ¿sí? Después, en Mateo también expresa el reino de los cielos, haciendo referencia al mismo Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué hacen esto que el reino de los cielos se ha acercado? Porque escribió principalmente a los judíos, ¿sí? Porque ellos consideraban que la palabra de Dios era demasiado rigurosa para usarlo con liviandad o con frecuencia. ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Sí? El reino de Dios. En muchos casos, en el Antiguo Testamento, se consideraba de una manera distinta a la que ahora tenemos, ¿sí? La noción del reino de Dios se encuentra expresada mucho en los discursos del Señor Jesucristo. Es un reino que llega con Jesús, ¿sí? Que Él viene a instituir. En un sentido, la persona de Jesús constituye el reino de Dios para los hombres y en los hombres. Vamos a ver Mateo 4:17. Dice entonces Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí aparece también ya el arrepentimiento. Más tarde vamos a ver donde es necesario en el análisis de otras parábolas, en la interpretación de otras parábolas, vamos a ver donde es necesario el arrepentimiento, ¿sí? Para poder entrar al reino de Dios. Ahora después vemos que Jesús enseña cómo es el reino de Dios. Vamos a ver, lo compara con una semilla de mostaza, por ejemplo, entre otras comparaciones, porque toma elementos de la naturaleza o de la realidad que nos circunda para hacer las comparaciones. Nos enseña que es como una semilla de mostaza, que crece de una manera extraordinaria, ¿sí? Que es como la levadura que se transforma internamente, que transforma internamente la masa, ¿sí? Porque hay una variación desde el momento que recibe la levadura la masa hasta que queda leudada, hay una transformación bastante importante. Como un tesoro escondido, como una perla de gran precio, como una red que recoge toda clase de peces, tanto los buenos y los malos. Eso podemos verlo en Mateo 13. Aunque el reino de Dios llega en el presente, no se limita a esa edad. Estuvo en los tiempos antiguos, es una consumación futura. Cuando sea la venida del Señor Jesús, va a ser una consumación futura. El Señor habla ahí de un evento en el porvenir, que el reino de Dios viene con poder, el cual se relaciona con la segunda venida. Se establecerá, dice, el gobierno de Dios sobre todo el mundo al venir Jesús. Así que el reino tiene aspectos del presente y del futuro. Del futuro lo vamos a ver, por ejemplo, en la fiesta de las bodas, ¿sí? Una de las parábolas, ¿sí? Las bodas.
de un rey oriental. Después los súbditos del reino disfrutan de todas las bendiciones divinas, como el perdón, como la abundancia, por ejemplo, ¿sí? La salvación y la vida eterna. La abundancia que tenemos es espiritual, ¿sí? Sobre todo. Entran al reino arrepintiéndose y creyendo que son hijos de Dios. Vamos a ver en Marcos 1, 14 y 15. Sobre todo el 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Bueno. Ahora, entonces vemos que Cristo, el reino de Cristo se convierte en una realidad presente. No es un reino político, no es un reino territorial, no es un reino temporal, sino un reino que está dentro del corazón de la persona, dentro del corazón del hombre, dentro de la humanidad, ¿sí? Y Jesús enseña que el reino es como una semilla de mostaza que crece de una manera extraordinaria, ¿sí? Y el reino llega en la persona de Jesús. Ahora, su método de enseñanza. Como buen maestro se prendió de todo lo que encontró a su paso, de todo el conocimiento que había a su alrededor, ¿sí? Pero tomó lenguajes variados, expresiones que comunican la verdad a sus contemporáneos de diferentes maneras. Una de esas era valiéndose de los métodos varios según el tema, según la ocasión, la preparación de los oyentes, pasando por todas las posibilidades de expresión verbal, desde la máxima sencillez de las ilustraciones caseras, el uso de las parábolas, por ejemplo, todo con una sutileza, discusiones sutiles en el templo, por ejemplo, hasta la resonancia del Apocalipsis también, ¿sí? Toda la visión apocalíptica también la había tomado. Y examinando sus enseñanzas, se observa que usan los métodos pedagógicos de los judíos. ¿Sí? Si quieren, después más adelante vemos los métodos pedagógicos de los judíos. El argumento acertado para demostrar sus afirmaciones, las preguntas y respuestas también eran un método de lo que Jesús se valía. El uso de lecciones objetivas y sobre todo el modelo parabólico. El modelo parabólico era parte del estilo gráfico y vivido. Representaba verdades abstractas, ¿sí? En formas concretas, empleaba imágenes, figuras retóricas, ilustraciones y sobre todo parábolas para enseñar la ética y las cosas celestiales. Así sus pensamientos, todo lo que quería transmitir, se entendía más, llegaba más a los corazones. Cuando nos hablan por parábola, es como que nos explicaran de una manera más fácil, más sencilla de comprender. Y el Señor Jesús utilizaba mucho ese método, porque
porque le permite a la persona, de acuerdo a lo que tiene a su alrededor, ir construyendo a su tiempo, ir estableciendo esas relaciones entre la realidad que lo circunda y las verdades celestiales que él quería transmitir. Ahora vamos a ver que este método parabólico se llama precisamente parabólico porque está basado en parábolas. Parábola viene del griego parabole, ¿sí? Que significa una cosa colocada al lado de otra o una comparación o semejanza. Aquí las cosas colocadas, por ejemplo, eran una moneda, la sal de la tierra, era comparado con el reino celestial, por ejemplo, la oveja que se perdió, por ejemplo, elementos de la realidad que son comparadas con otra. Generalmente se emplea este término en los evangelios sinópticos para denotar una historia corta que se refiere a la naturaleza y experiencia humana, que se usa para ilustrar una verdad espiritual o moral. La definición popular es una historia terrenal con significado celestial. Personalmente he escuchado, he buscado definiciones de parábola y he escuchado definiciones personales de otros hermanos, otras hermanas. Y sinceramente, esta es la que más me gustó porque creo que se adapta a la realidad espiritual. Una historia parábola es una historia terrenal con significado celestial. Siempre en sus parábolas se encuentra algo novedoso que llama la reflexión, que motiva la discusión. Vamos a ir viendo dónde encontramos la mayor cantidad de parábolas. Hay aproximadamente 30 parábolas dentro de los evangelios sinópticos. En Juan no hay ninguna parábola, ¿sí? Vamos a ir viendo en los lugares donde podemos encontrar parábolas. Están agrupadas, por ejemplo, en Mateo 13 tenemos una. Y después podemos ir encontrando más. A ver, ¿quién se anima a buscar las parábolas que hay en Mateo 13? Parábola del sembrador es la más conocida, ¿no? Parábola del trigo y la cizaña. Sí. Sí. Sí, la cizaña. El trigo y la cizaña. Sí. 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 ¿De qué? No. Sí. Sí. Hasta ahí llega lo que yo tengo también, tesoros nuevos y viejos. Ahora vemos en Lucas, capítulos 14, 15 y 16. Ahí está el de la oveja perdida. Sí. Parábola de la oveja perdida. La moneda perdida.
Lucas 14, 15 y 16. Sí. Ajá. Sí. Y sí. Es la sal de la tierra. Sí, en Lucas capítulo 16, versículos 1 al 14. Bien. Y después, Mateo del 20 al 22. Sí. 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 Ahora, vamos, después si miramos, comparamos lo que hemos visto en Mateo capítulo 13, vemos también que existe un paralelo con Marcos 4 y Lucas 8. Sí, pero esa, si quieren mirar, es una tarea para la casa. ¿Sí? Ahora, dijimos que uno de los temas principales es el reino de Dios. Uno de los aspectos principales es la enseñanza sobre el reino de Dios. Pero en las parábolas del reino podemos encontrar clasificaciones también. La primera es la que nos habla de el reino de los cielos en la parábola del sembrador, ¿sí? Ahí vemos las distintas clases en el ser humano, las distintas clases de tierra. Después vamos a encontrar los obstáculos del crecimiento del reino. En la parábola del trigo y la cizaña, por ejemplo, ¿sí? Si lo quieren leer, si alguien quiere leer, cada uno va a ir leyendo una parábola distinta, que está en Mateo 13. Mateo 13, 24, el trigo y la cizaña. ¿Querés leer, Edith? La idea es ir leyendo, ir interiorizándonos para después en la clase siguiente poder interpretarlas, poder ver qué explicación da nuestro Señor Jesús acerca de cada parábola. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Bien, otra parábola que obstaculiza el crecimiento del reino es la parábola de la red, donde tenemos peces buenos como peces malos. ¿Quién quiere leerla?
Bien. La parábola de la expansión del reino, parábola del grano de mostaza. También lo encontramos en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 13. Bueno. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra de la expansión del reino es la parábola de la levadura. Lucas capítulo 13. Es la más cortita. Tiene un solo versículo. Lucas capítulo 13. Sí. Lucas capítulo 13, versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Ahora, parábolas que nos hablan sobre la preciosidad del reino, lo precioso que es el reino de Dios, ¿no? La parábola del tesoro escondido. También Mateo 13. Y 13:44 de Mateo dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la última, la parábola de la perla de gran precio. Esa la vamos a encontrar fácil porque está allá al lado. Sí. Seguidita. Bueno. La perla de gran precio. Mateo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Hasta aquí lo que hoy vamos a hacer. Queríamos una aproximación hacia el método de enseñanza de nuestro Señor Jesús, que era lo más importante para introducirnos al método parabólico, ¿sí? A partir de ahí vamos a ir leyendo las parábolas, vamos a ir buscando la explicación que el Señor Jesús dio, vamos a ir tratando de entenderlas, lo que el Señor nos quiere revelar a partir de aquí, ¿sí? Y les dejo una tarea. Sí, es fácil. A investigar si hay parábolas dentro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno,
Es facilito. Bueno, eso sería hasta aquí por hoy. Y muchas gracias por